Buenas tardes, mi nombre es Cristel Viviana López, soy estudiante de Administración de Empresas y estoy haciendo este video para la materia de Estadística Descriptiva. El tema que vamos a ver son los percentiles para variables cuantitativas continuas en tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un percentil o los percentiles es una división de los datos en 100 partes iguales. Por eso son 100 percentiles. El símbolo de los percentiles es la P mayúscula y esta es la ecuación que se utiliza para encontrar el percentil. Estos son, digamos, como las partes que tienen la ecuación. Entonces LI es el límite inferior del intervalo que contiene el percentil, F mayúscula y menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior en la que se encuentra en el intervalo donde se encuentra el percentil que estamos buscando. Fi es la frecuencia de clase que contiene el intervalo donde está el percentil. C es el tamaño del intervalo, que es el límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior. N es la suma de frecuencias absolutas. K es el número del percentil buscado, ¿listo? Entonces, ya teniendo estos datos presentes, vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a buscar un percentil. En este caso, vamos a buscar el percentil número 80 en esta tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición. La posición del percentil se busca con esta parte de la ecuación y necesitamos el dato de K y el dato de N. Entonces K es el percentil buscado, entonces es el 80, y N es la suma de las frecuencias absolutas, en este caso sería 91. Listo, ya con estos datos vamos a buscar la posición del percentil. Esto quiere decir que vamos a hacer una fórmula. Entonces K lo vamos a multiplicar por N y el resultado, lo que nos dé aquí, lo vamos a dividir en 100, porque son percentiles, son 100. Listo, esto nos da la ubicación del percentil, quiere decir que está en la ubicación 72,8. Vamos a ir a la tabla de frecuencias y vamos a buscar en la frecuencia acumulada donde nos daría el intervalo de 72,8 y este intervalo de 68 pasaría de 69 hasta 77. Esto quiere decir que en realidad estaría en este intervalo. Listo, una vez teniendo la ubicación del intervalo donde se encuentra, vamos a sacar los siguientes datos. Entonces el límite inferior sería de respecto al intervalo, en este caso sería 6. El F mayúscula y menos 1, entonces es la frecuencia anterior a la de donde se encuentra el percentil que estamos buscando, en este caso sería entonces 68. Fi es la frecuencia absoluta en la que se encuentra o donde está la ubicación del percentil que estamos buscando, en este caso sería 9. Y C, que sería el tamaño del intervalo, en este caso sería 2, que sería la resta, nos da 2. Y vamos a proceder a hacer la ecuación. La ecuación la vamos a hacer de adentro hacia afuera para que no vayamos a cometer errores en la formulación ni que nos vaya a arrojar un resultado equivocado. Entonces lo primero que vamos a hacer es la parte de adentro. Entonces, esta es la ubicación, entonces ya la tenemos, la ubicación, y le vamos a restar F y menos 1, que la tenemos acá. ¿Listo? La primera parte de ecuación. Dice que todo esto va a ir multiplicado por C. ¿Listo? Entonces tenemos que multiplicarlo por C, pero aquí necesitamos volver a cerrar con paréntesis para que no nos altere el resultado. ¿Listo? Ahora dice que todo esto va a ir dividido en FI. Entonces todo esto lo vamos a dividir en FI. Igualmente también volvemos a hacer paréntesis para asegurarnos de que las operaciones se hagan en este orden. ¿Listo? Y por último, dice que debemos sumarle el límite inferior a toda esta operación. Entonces le vamos a sumar el límite inferior. ¿Listo? Y esto es todo una sola operación.
Lo voy a cerrar en un último paréntesis. Para que nos dé el resultado. Listo, el resultado es 7,067, básicamente 7. Entonces lo que quiere decir es que el percentil número 80 es el número es 7. Listo, entonces espero que pues hayan entendido cómo se realiza y les agradezco por su atención.